Qué mal se ve. A ver si aparece alguien. ¿Quién? Vamos. Hola. Hola, Lucía. Hola, ¿se escucha bien? No. Hola. ¿Escuchan bien, por favor? Yo es la primera vez que hago esto. Así que no sé si está saliendo bien. Ay, gracias, Maxi, gracias. Bueno, vamos a esperar un ratito, que todavía no es la hora, por si alguien se suma. ¿Mm? Bueno, yo no veo quienes están entrando, me aparece nada más un numerito. Así que bueno, muy bienvenidos a todos. Gracias por estar en esta idea re loca que surgió hoy. ¡Hola, Silvina! ¡Hola! ¡Qué lindo que estés! Esta idea re loca, cosas que surgen en la cuarentena, con la pandemia, con el aislamiento, con las ganas también, obviamente, ¿no? De hacer cosas y de conectar. Y con este festejo, que para mí es la primera vez del Bloomsday, nunca antes había participado, y gracias a la biblioteca virtual surgió la idea. Y hola Andrea, buenas noches. Y bueno, y hablando hoy con Blanca Musachi, que no sé si estás por ahí. Hola Angie. Nada, me dijo, ay, lee más. Y yo, no, ya está, el video ya está. Ya fue, eran 5 minutos. Entonces se me ocurrió esta idea re loca de leerles algunas cosas relativas a Joyce y a Ulises para transmitirles un poco el entusiasmo que yo sentí cuando, más allá de las dificultades, porque por supuesto las hay, no es una lectura llevadera ni para hacer en el colectivo, Ulises, el entusiasmo por ir descubriendo el mundo que James Joyce va creando para sus personajes, todos muy queribles, todos muy humanos, tan cercanos a nosotros, a cualquiera de nosotros. Así que, bueno, vamos a esperar un par de minutos más. Mientras les cuento que voy a usar esta edición de Ulises, que es la que tengo leída, verán.
leída, escrita, marcada. Es la edición de Editorial Lumen y la traducción es de José María Valverde. Y cuando empecemos les voy a leer unos párrafos de la introducción porque me parece que es muy atinada y que viene muy a cuento. Antes de que yo les lea cositas de Ulises. Bueno, gracias a todos por estar. La verdad es que no pensé que iban a acudir varios de ustedes. Tampoco sé cuánto va a durar, o sea, yo tengo pensadas algunas cosas. Vamos a ver si gustan, si la gente se copa, si les da ganas. Bueno, si les parece, empezamos. Hay gente que aparece y después desaparece. Vaya a saber qué sucede. Hola María. Hola María Sánchez, bienvenida. Muy bien. Hola Anto Sorrentino. Hola. Algunos los ubico del Facebook. Fueron meses de actividad muy intensa en las redes, así que algunos los conozco mucho por las redes y no personalmente. Bueno, les empiezo a contar para que no nos quedemos dormidos. Ulises es una novela gigantesca. Hola, ¿por qué? Yo tengo una hipótesis, ¿no? Que tiene que ver con las cosas que llevo leídas sobre James Joyce. Por supuesto, no leí todo lo que existe sobre James Joyce. No sé todo lo que se puede saber sobre James Joyce, ni sobre Ulises, ni sobre la obra de James Joyce. Pero me acerco al autor y me acerco al libro básicamente a través de un deseo de leerlo, de conectar con el espíritu del autor, con lo que el autor quiso plasmar. Entonces yo les decía que tengo una teoría. La teoría es que cuando Joyce publica Dublineses, el libro no cae demasiado bien porque se ocupa de plasmar aspectos de la sociedad irlandesa ásperos, oscuros, violentos. Se pinta la extrema religiosidad ligada a la ignorancia, la violencia, el alcoholismo. Bueno, un aspecto de cosas, la corrupción política en Irlanda, el sometimiento a Inglaterra, bueno, todas cosas que Joyce odiaba, rechazaba de su país. Entonces cayó muy mal Dublineses y en algún momento, estando él por primera vez en Francia, le prohíben el libro, se los queman. Entonces creo yo que por una cuestión de orgullo, ¿sí? de decisión personal respecto de lo que le había pasado, imagino yo que debe ser atroz para un escritor que le quemen los ejemplares de su obra. Entonces, ¿qué hizo en Ulises? Subió la apuesta, pero 10 veces más. O sea, Dublineses es un libro de cuentos muy bien escritos, muy clásicos. No tiene ninguna cosa extraña, los puede leer todo el mundo. Y Ulises ya es otra cosa, es como si hubiéramos pasado de una relación aritmética, ¿no? De ir sumando un paso tras otro, a una geométrica que implicó un salto gigantesco. Ese salto
es Ulises. Bien, entonces, ¿qué plasma? Hola Lucía, ¿qué plasma Ulises? Les voy a leer un poco de la introducción del libro, ¿no? Dice, citando a George Orwell, dice en el prólogo el traductor, se atrevió, o sea, toma palabras de George Orwell, ¿no? Se atrevió, pues es asunto de atrevimiento tanto como de técnica, a poner al descubierto las imbecilidades de la mente interior, y al hacerlo así descubrió una América que todo el mundo tenía delante de sus narices. Ahí hay todo un mundo de materia que uno creía incomunicable por naturaleza y alguien se las ha arreglado para comunicarla. El efecto es disolver, al menos momentáneamente, la soledad en que vive el ser humano. Cuando se leen ciertos pasajes de Ulises, uno nota que la mente de Joyce y la de uno mismo están identificadas, que él lo sabe todo sobre uno, aunque jamás haya oído nuestro nombre, que existe algún mundo fuera del tiempo y del espacio donde estamos juntos con él. Bueno, eso es muy hermoso. La verdad que esto lo dice George Orwell sobre James Joyce. Que un autor logre eso es majestuoso. Entonces sigue el autor del prólogo. De lo que se trata es que se expresa claramente la gran toma de conciencia de nuestro siglo en cuanto a la mente misma, que el hombre es, para empezar y siempre, el ser que habla, y que su mundo, su vida y su pensamiento solo alcanzan realidad y sentido humano en cuanto que encuentran cuerpo de palabra. Bueno, para los analistas que están mirando, esto es un festín, lo que acabo de leer, porque de eso sabía, pero profundamente Joyce, que somos seres de cuerpo y de palabra. Entonces, sigue. En nuestra época se está disipando la ilusión con el reconocimiento de que no hay pensamiento sino va humildemente encarnado en material articulable, y tal toma de conciencia constituye una revolución total, formalmente previa a todos los demás aspectos de la revolución mental de nuestro siglo, tales como, quizás, la conciencia en lo mental y lo material de las alienaciones económicas y sociales, o la conciencia del carácter inimaginable e inefable de la ciencia física, etc. Ulises podría ser la más alta expresión creativa de ese nuevo y prístino modo de la conciencia humana. Quizá cabría decir que su verdadero protagonista no es el señor Bloom, sino el lenguaje. Esa extraña manera de ser que nos hace únicos entre y ante el mundo, esa espontaneidad creativa, incontenible, y cuando no queremos usarla para algo concreto, a la deriva, en marcha siempre sin vacíos, aunque sea saltando de tontería en tontería, como el pájaro de rama en rama, para aplicar la expresión machadiana, ese modo de existir necesitado de hablar, aunque sea en soliloquio. Bueno, es decir, lo que termina concluyendo es el impacto más hondo y duradero de la lectura de Ulises, pues, quizás sea hacer que nos demos cuenta de que nuestra vida mental es básicamente un fluir de palabras, que a veces nos ruborizaría que quedara al descubierto, no tanto porque tenga algo que no se deba decir, cuanto porque, si se lo deja solo, marcha tontamente a la deriva, en infantil automatismo, en juego de palabras. Seguramente nos humilla reconocernos como el animal del lenguaje, la expresión es de George Steiner, una toma de conciencia que puede incluso cohibirnos en nuestra relación con nosotros mismos si no tenemos la modestia necesaria para reírnos un poco de nuestro propio ser. Pero ahí radica precisamente el valor de Ulises.
Bueno, tremenda introducción, ¿no? Tremenda introducción para esta novela, tan novelaza. Bueno, les cuento un poco. Elegí una parte, digamos, los personajes principales de la novela Ulises son básicamente Leopold Bloom, es el protagonista, indiscutido. Y después un poco menos Stephen Dedalus y un poco menos Molly Bloom, que es la esposa de Leopold. Entonces elegí para leerles algo que tiene que ver con cada uno de esos personajes, para que se hagan una idea. Bueno, los pongo más o menos en antecedentes. Stephen es un estudiante, profesor, da clases en la universidad, en Dublín, comparte vivienda en una torre cerca a la vera del mar con otro colega, una especie de medio chanta, medio dandy, venido a menos, un poquito cínico y un poquito divertido, que se llama Buck Mulligan. Y entonces, los primeros capítulos que tratan de Stephen, básicamente, transcurre una áspera conversación entre ellos, porque Buck Mulligan acusa a Stephen de haber matado a la madre. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que lo que sucedió es que estando la madre moribunda, la madre era muy católica y Stephen no, estando la madre moribunda lo llama a su lecho de muerte y le pide la madre que rece por ella y por su alma. Y Stephen se niega. Stephen no reza por la madre ni por su alma, pero le recita un poema. Hermoso, ¿no? O sea, se conecta con la madre no de la manera en que sería una traición hacia lo que él siente y piensa cada vez con más fuerza. Se conecta con la madre a través de aquello que es vital para él, que era la poesía y la literatura. Entonces, esta es la conversación que que sucede entre ellos, y les voy a leer un párrafo que tiene que ver con esta cuestión. Dice: Stephen, con un codo apoyado en el granito rugoso, apoyó la palma de la mano en la frente y se observó el borde deshilachado de la manga de la chaqueta negra y lustrosa. Un dolor, que no era todavía el dolor del amor, le roía el corazón. Silenciosamente, ella se le había acercado en un sueño después de morir, con su cuerpo consumido en la suelta mortaja parda, oliendo a cera y a palo de rosa. Su aliento, inclinado sobre él, mudo y lleno de reproche, tenía un leve olor a cenizas mojadas. Soñó con la mamá, ¿no? Muerta, que lo viene a ver. Entonces, quiere decir que esa escena en la que él le recita un poema en vez de rezar, le queda funcionando en su cabeza, ¿no? Entonces vuelve más adelante con lo del sueño. En un sueño, silenciosamente se le había acercado con su cuerpo consumido en la suelta mortaja parda, oliendo a cera y palo de rosa. Su aliento, inclinado sobre él con mudas palabras secretas, tenía un leve olor a cenizas mojadas. Sus ojos vidriosos, mirando fijamente desde más allá de la muerte, para agitar y doblegar mi alma, a mí solo, el cirio fantasmal sobre la cara torturada, su ronca respiración ruidosa estertorando de horror mientras todos rezaban de rodillas, sus ojos puestos en mí para derribarme. Entonces ahí dice: Liliata rutilantium te confessorum turma circumdet, jubilantium te virginum chorus incipiat. O sea, es como una especie de oración en latín mortuoria, ¿no?
Bueno, esto en relación a Stephen, le pasa esto con la mamá. Los primeros capítulos son en relación a Stephen y después lo que va haciendo Joyce es que después nos empieza a contar sobre Leopold Bloom y su vida. La novela es como una especie de montaje cinematográfico, o sea, cuando uno se pone como en sintonía con lo que Joyce hizo, que no es una narración tradicional de introducción, nudo, desenlace, con un narrador que te va llevando de la manito y te va contando, no. Él lo que hizo fue como si estuviéramos viendo un film pasando de escena en escena, de protagonista a protagonista, de espacio geográfico a otro espacio geográfico. Eso hace él en la novela. O sea que enseguida, si tenés esos elementos, te vas como ubicando y empezás a seguirlo, ¿sí? Entonces tenés que tener como esa ductilidad de decir, bueno, dejó el relato sobre Stephen y ahora me lleva a lo que le pasa a Bloom. Bien. Y les iba diciendo, lo que va a hacer Joyce en esta novela, que también tiene mucho de cinematográfico, es que va como produciendo recorridos que uno puede anticipar que en algún momento se van a cruzar, pero no sabe cuándo ni cómo. Entonces se va entretejiendo la historia de manera que en algún momento efectivamente Leopold Bloom y Stephen Dedalus se encuentran. Yo les decía en el video que subí hoy temprano que Ulises es una gran historia de amor, es una historia de amor. Es la historia de un matrimonio, el matrimonio constituido por Leopold y por Molly, ambos, digamos, extraños, extranjeros, inmigrantes, no irlandeses ni británicos, o sea, son como outsiders en Dublín, ambos. Leopold Bloom más aún, digamos, porque Joyce elige que su personaje sea judío inmigrante. Entonces, con el correr de la acción y de los capítulos nos vamos enterando qué es lo que le pasa en la vida a este hombre, qué le pasa en la vida con su mujer. Yo les contaba en el video que esa mañana, mientras él está haciendo el desayuno, que le va a subir a la cama a ella, que todavía está acostada y durmiendo, recibe una carta del representante artístico que le anticipa a la esposa que la va a ir a visitar, a la esposa de Bloom, ¿no? A Molly. Entonces, Leopold tiene la certeza de que esa tarde la esposa lo va a engañar. Bueno, es muy llamativo el periplo, digamos, y las connotaciones que Joyce empieza como a adjudicarle a Leopold, que tiene una reacción no de rabia, ni de celos, ni de violencia, sino que queda absolutamente como desorientado, perdido, ¿no? Y en parte esa especie de rancia es la que lo lleva por toda la ciudad de Dublín. ¿Qué estaba pasando entre ellos? Bueno, yo inevitablemente tengo que hablarles de algunas cosas para que ustedes se ubiquen en lo que les voy a leer. Lo que pasaba entre ellos, digamos, en el matrimonio de Leopold y Molly, es que tenían una hija de 15 años o de 16, no me acuerdo bien, que se había ido de Dublín a estudiar a otro lugar. Entonces la hija ya no estaba, pero el dolor más profundo, que a la vez que los
mantenía juntos, los distanciaba muchísimo en su contacto, en su vínculo marital y en la relación de deseo entre ellos, es que nos vamos enterando con el correr de los capítulos que habían perdido un hijo varón a los poquitos días de nacido. Habían perdido al hijo nombrado Rudy en honor al abuelo paterno, creo que como es tradición en la religión judía, y además el abuelo, o sea, el papá de Leopold, el abuelo del niñito muerto, se había suicidado. Entonces tenemos tremendo nudo de emociones y de situaciones no resueltas respecto del padre de Leopold, muerto, suicidado, también exiliado, que cambia su apellido, porque el apellido era Virag, que la traducción al inglés es Bloom, que es como capullo o florecimiento, algo así. Y la muerte del hijo varón de Leopold y de Molly. Entonces, esta línea de hombres, ¿no?, que se arma, de hombres muertos, en el medio de la cual queda Leopold, le genera una cantidad de cosas a este hombre que tienen que ver con la lejanía de la tierra que siente propia, la no descendencia de un varón que le hubiera significado continuar el apellido. Bueno, un montón de cosas que tienen que ver con este drama con el que convivía este matrimonio y que los había distanciado. Por eso quizás, de una manera muy sabia, Joyce elige para su personaje esta reacción, que es la de quedar anonadado, desorientado, perturbado, y lo manda a pasar todo un día por las calles de Dublín y a encontrarse con todo tipo de manifestaciones de la vida. Bueno, entonces les leo un poquito sobre esta cuestión de niñito, Rudy. ¿Cuánto tiempo hace de eso? El año que murió Phil Gilligan. Estábamos en la calle Lombard West. Espera, yo estaba en Thom. Encontré el empleo en Windsor Hellis el año que nos casamos. 6 años. Hace 10 años. Murió el 94, sí, eso. Es el gran incendio de Arnott. Millie era una chiquita. Entonces, Millie es la hija, mujer. Molly tenía aquel vestido gris elefante con pasamanería trenzada. Traje sastre con botones forrados de tela. No le gustaba porque me torcí el tobillo el día que lo estrenó en el picnic del coro en el pan de azúcar. Como si eso. La chistera del viejo Goodwin arreglada con algo pegajoso. Un picnic para las moscas también. Nunca se echó encima un traje como ese. Le sentaba como un guante, hombros y caderas. Empezaba a estar bien metida en carnes entonces. Hubo aquel día pastel de conejo. La gente la seguía con la mirada. Feliz, más feliz entonces. La recuerdo riendo al viento, con el cuello de las neviscas levantado. Esquina de Harcourt Road, recuerdo aquella ráfaga. Brfuf. Le levantó todas las faldas y su boa casi le asfixió al viejo Goodwin. Sí que se puso colorada con el viento. Recuerdo cuando llegamos a casa reanimando el fuego y friendo aquellos pedazos de falda de cordero para que cenara con la salsa chutney que le gustaba a ella. Y el ron caliente. La vi en la alcoba desde la chimenea desatándose el corpiño del corsé, blanca. El zumbido en el aire y el blando desplome del corsé en la cama, siempre caliente de ella.
Siempre le gustaba soltarse, sentada ahí después hasta casi las 2, quitándose las horquillas. Milly arropadita en la cuna. Esa fue la noche. Bloom está recordando la noche en la que concibieron al pequeño Rudy, que murió con muy pocos días de vida. Bueno, como se podrán dar cuenta, está plagado de emociones, de meternos en la cabeza y en la subjetividad de los personajes, que lo logra, digamos, no solo logra que nos metamos en la cabeza de los personajes, sino que logra personajes que se nos meten en la cabeza a nosotros, porque son tan humanos, son tan como cualquiera. Digamos, Leopold Bloom es un antihéroe, es un tipo que vive de un trabajito, vende avisos publicitarios para una revista, no tiene grandes inquietudes intelectuales, es el antihéroe, es el tipo que se hace la diaria y que trata de rebuscárselas en la vida lo mejor que puede. Entonces, este tipo de personajes que elige Joyce para el Ulises es lo que vuelve a la novela tan preciosa, en el sentido de que uno siente que está conectando con algo profundamente humano cuando la lee. Quizá, digo yo, en general cuando uno escribe es muy difícil hacer un tema muy complejo y profundo y con matices y colores diferentes, y a la vez hacer algo muy complejo desde el punto de vista técnico, narrativo, porque la cosa se vuelve algo como inconmensurable, es algo muy, muy complejo de lograr. Entonces quizás, digo yo, no sé, la novela es estructuralmente y técnicamente muy compleja hasta que uno descubre, digamos, estos truquitos que yo les digo que hay, parece muy compleja, y entonces los personajes son tan carnales, son tan de todos los días, son tan como el vecino, son tan como, qué sé yo, el abuelo de uno, ¿no? Que las preocupaciones de los personajes son tan de todos. Esto que decía George Orwell, ¿no? En lo que les leí al principio, que lo que se logra en Ulises es una conexión, bueno, podríamos decir una conexión entre almas, porque Joyce tenía una teoría respecto del alma y que estar vivo no significa que el alma de uno haya alumbrado. Al alma hay que hacerla nacer, hay que hacerla alumbrar. Entonces, la sensación que uno tiene por momentos leyendo Ulises es que hay conexión entre las almas, ¿no? Como decía George Orwell, que el tipo este que escribió esto nos conoce, nos conoció, sabe cómo somos, sabe cómo desvariamos con el pensamiento, sabe cómo fantaseamos, sabe lo que deseamos, lo que anhelamos, lo que reprobamos. Bueno, eso. Obviamente no pasa todo el tiempo en la novela, porque por ejemplo, hay un capítulo que se me ocurre a mí que para los que tienen como lengua materna el inglés debe ser un festín, pero para nosotros nos queda como un poquito extemporáneo, un poco raro. Hay un capítulo donde Joyce se dedica, creo yo también en una actitud de venganza, ¿no? Como diciéndoles, perfecto, ustedes me quemaron los libros porque no les gustó Dublineses, entonces yo ahora voy a narrar como todos los escritores británicos consagrados hasta la fecha. Y entonces hay un capítulo, que no me acuerdo si es el 14 o el 15, donde el tipo narra párrafos tras párrafos, y donde un conocedor descubre en cada párrafo
¿a quién está, a qué escritor está emulando? O sea, yo también tenía un oído musical descomunal, un vínculo fuertísimo con el padre, era la música y era el canto. O sea, en la casa de Joyce se cantaba y el padre era cantante. Y a él le hubiera gustado ser cantante también. Entonces, bueno, me perdí con lo que les iba a decir, pero no sé a qué iba. Bueno, que no pasa esto todo el tiempo cuando uno lee Ulises, porque, para el capítulo que es medio denso. Bueno, qué sé yo, si no te querés leer todas las páginas donde él imita... venía a cuento de las voces, de la influencia en su educación y en su vida del canto y de la música, del oído tremendo que tenía, así como veía muy mal, tenía un oído privilegiado. Entonces, él podía imitar, emular, captar el estilo de cada uno de esos escritores y escribir como ellos. Entonces, es una manera de decir, bueno, ok, mi libro, es una interpretación mía, ¿no? Mi libro te pareció mal y lo mandaste a quemar, entonces yo ahora escribo como todos los escritores británicos que se te puedan ocurrir y no lo vas a poder quemar porque tiene que ver con la tradición literaria del país. Bueno, o sea, el tipo, creo yo, hacía estas cosas. Tenía en la mente objetivos muy claros y trataba de cumplirlos y estaba siempre a la altura de esos objetivos. Bien, les contaba que había como una especie de desencuentro en materia de deseo sexual, ¿sí? Porque en Ulises hay deseo sexual, hay las partes de los cuerpos de los dos, hay una escena de masturbación de Leopold Bloom en una playa viendo a una chica. En Ulises pasan todas estas cosas que pasan en la vida de cualquiera, ¿sí? Entonces, cuando Bloom tiene la certeza, por otro lado, acertada, ya les estoy adelantando un poco, pero bueno, acertada, de que la mujer lo engaña con su representante artístico, paradójicamente, lejos de que eso lo aleje, de que eso haga que rechace a la mujer por adúltera, por mentirle, por engañarle, o qué sé yo, se lleva la sorpresa de que, en cierta manera, imaginarse a la mujer con otro tipo lo recentra en el deseo. Es decir, no me quiero poner muy psicoanalítica, pero esa escena de pensar a la mujer encamada con otro tipo, lo sacude, lo separa de una manera drástica de ese duelo melancólico en el que había caído por el padre suicidado y por su hijo varón muerto de chiquito. Como se dan cuenta, es toda una historia dramática llena de emociones y de amores y de cosas. No es, para mí, lamentablemente, probablemente la crítica degradó la novela porque está como todo el acento puesto en el prodigio técnico, en lo que hace Joyce, que de verdad sí es prodigioso. Pero hay una historia también en la novela. Hay una historia muy profunda, muy bien desarrollada, con personajes claramente situados. Y todo eso lo vamos, como lectores, lo vamos enhebrando de a poquito, se nos va construyendo, vamos ampliando la aproximación que tenemos a cada uno de esos personajes y a su subjetividad. Entonces les contaba que lejos de separarlo de Molly, la escena de infidelidad con el representante, lo reubica en el deseo y
lo excita, lo calienta. Entonces, en uno de los capítulos que leía el otro día, el 17, donde hay como un raconto del encuentro entre Stephen y Bloom, que ya ocurrió, donde es muy tierno, es muy hermoso, les cuento muy poquito. Cuando se encuentran a la noche, ya tarde de ese día, del 14 de junio, del 16 de junio, Leopold empieza a gestar la fantasía de que Stephen fuera su hijo varón adoptivo, ¿no? Sueña con llevarlo a la casa, piensa que ahora que la hija no está, tienen el dormitorio, que puede quedarse con ellos, que como Stephen es culto y sabe italiano, le puede enseñar a Molly, la puede educar. Bueno, y... Gracias, Marlene. Y bueno, eso no ocurre porque Stephen no acepta ir con Bloom. Comparten solamente un momento nocturno muy poético, donde estas cosas, ¿no? que hace Joyce, donde a la vez que se alaba el cielo y las estrellas y la iluminación, también nos describe que mean juntos y bueno, y lo que pasa mientras tanto. Bueno, son esas genialidades que, imagínense, allá por 1922, no era tan fácil de que fuera bien recibido, ¿no? Entonces se pregunta qué le pasó a Bloom, ¿no? con la situación, cuando vuelve a la casa con la mujer y tiene la certeza, porque ve muebles corridos y ve las sábanas cambiadas y ve cosas, que la mujer lo engañó. Entonces dice, signos visibles de presatisfacción, una erección aproximativa, una aproximación solícita, una elevación gradual, una revelación intentada, una contemplación silenciosa. Está mirando a la mujer acostada, ¿no? Y luego besó los gruesos blandos amarillos aromáticos melones de su trasero en cada grueso hemisferio melonoso, en su blando amarillo surco con oscura prolongada provocativa melonaromática osculación. Signos visibles de post-satisfacción, una contemplación silenciosa, una velación intentada, un gradual descenso, un apartamiento solícito, una erección próxima. Bien, entonces ahora, ¿qué quiero hacer yo? Que espero que me salga. Les quiero leer ese párrafo en inglés. Por eso yo les hablaba de la música y de lo que hace Joyce con las palabras. Porque es muy importante. Las traducciones obviamente no pueden ser absolutamente fieles. Creo que igual está bastante lograda. Pero el inglés es una lengua sumamente musical, con sonidos muy dulces, o al menos a mí me lo parece. Y entonces les quiero leer el párrafo donde él dice besó los gruesos, blandos, amarillos, aromáticos, etcétera, etcétera, que en español suena como una especie de cosa casi desagradable, y en inglés es casi como una canción. Entonces dice, voy a leerlo despacito porque no es fácil, es como un trabalenguas. Entonces dice, he kissed the plump, mellow, yellows, mellow melons of her rump, on each plump melanose hemisphere, in their mellow yellow furrow, with obscure, prolonged, provocative, melanose osculation. ¿Se entiende lo que hace? O sea, es como una especie no tengo la palabra exacta de los cantitos infantiles ingleses, pero está como inspirado de eso, ¿no?
se nutre de ese tipo de arte y de música y de canciones. Y el Plump, Mellow, Yellows, Mellow, Melons, es como... se está divirtiendo el tipo escribiendo esto, es clarísimo, ¿no? Y yo creo que la crítica, lamentablemente, no le hizo un gran favor. Claro que tiene música, no le hizo un gran favor, porque, o sea, uno se acerca a la obra y se pierde de vista lo principal que uno tiene que tener presente cuando se acerca a cualquier libro o cualquier obra, que es primero y principal disfrutarlo, meterse dentro de lo que está pasando, de lo que se dice, cómo se lo dice. Entonces, esa cosa como de pseudocientífica, de meterse en el Ulises para descular, habló de tal cosa, bueno, hay sociedades joycísticas o joycianas que se ocupan de leer a la letra, al dedillo, de buscar cada una de las referencias. Claro, bueno, es una cosa exegética que para mí, humildemente, aunque dicen que Joyce soñaba con ocupar a los críticos durante no sé cuántos años con Ulises, a mí personalmente me parece que le resta a la novela, medio que la mata, porque todas estas cosas, como las que yo le leí recién, a lo mejor uno metido en tratar de entender y de ver qué nos está queriendo decir, se pierde, se nos va, ¿no? Y a mí me pasó leyendo esto, que en español, que sonaba medio raro. Después tuve, por suerte, acceso a la versión en inglés y dije, claro, esto es lo que hace el tipo, esto es lo que hace, ¿no? El mellow, yellows, mellow, bueno, y eso le da como un goce muy particular a la lectura, ¿no? Que es el goce propio del juego, de los juegos de la lengua, de las homofonías, de las consonancias, de las resonancias. Bueno, estábamos entonces con que Bloom había llegado a la casa y lejos de retar a la mujer, de enojarse porque lo había engañado, se calienta y, bueno, hace lo suyo con el cuerpo de la mujer. Entonces ahora les quiero mostrar otra cosa, un párrafo del mismo capítulo, que ustedes saben que, bueno, se supone que Ulises está inspirado en la Odisea de Homero. Yo también tengo una teoría al respecto y tiene que ver un poco con cómo pienso que Joyce forjó su obra. Que así como les decía que quizás por resentimiento o bronca o revanchismo, como le queman dublineses, escribe la novela que cambió la literatura universal en el siglo XX, también, así como imita a todos los escritores británicos que puede, no lo imita a Shakespeare, aunque está Shakespeare en la novela, no lo imita a Shakespeare porque no escribió novelas. Entonces, el querido William se salva, aparece por supuesto toda una cuestión en relación a Hamlet, al padre, bueno. Esperen, ¿a qué iba? Bueno, no sé. Me perdí, bueno. Ya vendrá otra vez. Ah, que lo de la Odisea. Entonces, se supone que Leopold Bloom vuelve, como Ulises, ¿no? A su Molly, que es Penélope. Entonces, en este momento, el capítulo se pregunta sobre el viaje, ¿no? El viaje que define a la Odisea. A esto iba. Que yo creo que lo que hace Joyce es decir, bueno, perfecto, yo necesito legitimarme, por decirlo de alguna manera, como escritor. Todos los escritores tienen estrategias narrativas, todos. Sí, eso, algo así. Gracias, Marlene.
Nursery Rhymes. Bueno, entonces yo les decía que yo creo que Joyce quiso legitimarse en el ámbito de la literatura universal. ¿Y qué hizo? Bueno, fue al más grande, o sea, ¿con quién me...? Perdón, ¿no? Somos todos grandes, es tarde, estamos en intimidad. Yo creo que dijo, ¿con quién me la mido? Y dijo, me la mido con Homero, o sea, ¿con quién menos? Entonces, para mí, el tema de la Odisea y de los capítulos también le quitan disfrute a la novela porque la gente está como desesperada en ver las correlaciones con la Odisea de Homero. Y la verdad es que me parece que a mí me gusta por lo menos leer todo eso como una estrategia narrativa de altísimo nivel y de mucho vuelo, porque, bueno, como les decía, se la midió con Homero, no con cualquiera. Bueno, entonces, volvemos a lo del viaje y le dice, una voz le dice a Leopold Bloom, que ya está acostado para descansar, y le dice, descansa, ha viajado. Y se pregunta, o sea, ¿con quién ha viajado? Y escuchen esto, porque realmente es increíble. Simbad el marinero, y Mimbad el salinero, y Timbad el timbalero, y Jimbad el harinero, y Quimbad el caminero, y Rimbad el ratonero, y Bimbad el barullero, y Bimbad el verdadero, y Pimbad el pandero, y Limbad el limonero, y Gimbad el guitarrero, y Fimbad el farolero, y Jimbad el jaranero, y Simbad el cimbalero, y Simbad el xilofonero. Esto es muy divertido, no sé, a mí me hace morir de la risa, realmente. Y en inglés, este párrafo dice así: He rests, he has traveled, with, ¿no? Con. Entonces dice, Simbad the sailor, and Timbad the tailor, and Shinbad the jailer, and Winbad the whaler, and Nimbad the nailer, and Finbad the failer, and Bimbad the bailer, and Pimbad the paler, and Minbad the mailer, and Himbad the hailer, and Rimbad the railer, and Dimbad the caler, and Bimbad the quailer, and Limbad the jailer, and Singbad the sailor. Bueno, una cosa absolutamente desopilante. Es como que establece todas las, ¿cómo se decía en matemáticas? Bueno, todas las combinaciones, todas las combinatorias posibles entre las letras del nombre Simbad, del marino, y desarrolla esa especie de canto loquísimo y muy divertido. Eso para que sepamos, para que tengamos una aproximación de lo que hace con la lengua inglesa. Bueno, y ya para ir terminando, bueno, sí, es como el lugar común el monólogo de Molly Bloom cuando se habla de Ulises. Así que no voy a hacer la excepción. Pero voy a leerles una parte que tiene que ver con el hijito que murió. Y voy a leerles una parte, esperen, porque es largo el monólogo de Molly Bloom, es muy largo. Ahí está. Voy a leerles una parte que tiene que ver con lo femenino, ¿no? Que las mujeres vamos a entender rápidamente de lo que habla. No deja de ser muy llamativo que Joyce pudiera escribir esto, ¿no? O sea, a mí personalmente, y como escritora, me da como una especie de candor, como de ternura, como de risa también a veces. Cuando los escritores o la gente que escribe dice que no pueden escribir sobre cosas que no conocen, que escriben sobre lo que conocen. Yo digo, bueno, entonces, ¿qué hacemos con Flaubert, que escribió Madame Bovary? Y Flaubert era hombre.
¿qué hacemos con Joyce, que escribió probablemente el monólogo interior de una mujer más famosa de toda la historia de la literatura universal? Entonces, me parece que sí, que un escritor tiene que aventurarse a escribir sobre lo que no conoce, sobre lo que no vive, sobre lo que no es. Y si lo hace bien, genial. Y Joyce lo hizo bien. Entonces, les voy a leer una parte del monólogo de Molly Bloom. Dice: Dios mío, bueno, cuando estire la pata y esté en la tumba, me figuro que tendré alguna tranquilidad. Necesito levantarme un momento y si estoy... Espera, ay Señor, espera, ya me viene eso. Ahora no te fastidia, claro, con todo ese hurgar y escarbar y arar que Él se me trajo dentro, ahora ¿qué voy a hacer? Viernes, sábado, domingo es como para desesperar a cualquiera, a no ser que a Él le guste. A algunos hombres les gusta, sabe Dios, siempre hay algo que no marcha en nosotras. 5 días, cada 3 o 4 semanas, la liquidación mensual de costumbre no es sencillamente un asco. Bueno, está hablando de que acaba de encamarse con Boylan y que después del acto, además, le vino la menstruación, ¿no? De esto está hablando. Es realmente increíble cómo Joyce pone palabras tan sabias y tan de cualquier mujer en Molly, ¿no? El fastidio, además, pensemos lo que era en 1915, 20, indisponerse para una mujer cuando no había toallitas, no había todas esas cosas, toda esa parafernalia femenina de la que ahora disponemos, ¿no? Entonces, bueno, está muy contrariada por esto. Entonces sigue y dice: la gata misma se las arregla mejor que nosotras. Tenemos demasiada sangre dentro. ¿O qué es? Ah, santa paciencia, se me está desbordando como el mar. En todo caso, no me dejó embarazada. Tan grande como es él. No quiero echar a perder las sábanas limpias que acababa de poner. Supongo que también lo ha traído la ropa limpia que me puse. Maldita sea. Y ellos siempre quieren ver una mancha en la cama para saber que una es virgen. Bueno, es una joya esto, me parece a mí, ¿no? Lo que le hace decir a Molly, que la verdad no se quedó muy contenta con su aventura con Boylan, eso se los adelanto. Por eso yo les decía que es una gran historia de amor, porque ese episodio con este tipo, con el representante, termina como resolviendo todo aquello que tenían en relación al duelo, a la muerte del hijito, a la distancia que había entre ellos. Bueno, es realmente muy hermoso. Es muy hermoso porque el tipo llega a la casa rendido de andar todo el día por Dublín y en el medio fue a un velatorio, a un entierro, a un nacimiento, fue a trabajar, fue a las carreras, se peleó en un pub con unos tipos que lo maltrataron y lo denigraron. O sea, le pasó de todo y el tipo llega a la casa y se encuentra con la mujer. Pero lo que se encuentra no es tan malo como cabría de esperar o de suponer. Entonces, para terminar esta lectura, voy a leerles despacito porque es complicado la última parte del monólogo de Molly Bloom, que espero no emocionarme porque les cuento que cuando terminé de leer Ulises me emocioné muchísimo, pero a nivel de nudo en la garganta, porque realmente no solo es la proeza como lector de culminar de leerlo, que
no les voy a mentir, da una satisfacción gigantesca. Es decir, leí Ulises entero, da una satisfacción gigantesca, pero no solo eso, es también la emoción de lo que se transmite a partir de la palabra de los protagonistas. Entonces, dice Molly al final, cuando, digamos, Bloom ya se acostó, su marido ya se acostó y ella está como en un estado de duermevela. En ese estado transcurre todo este monólogo, donde ella hace un raconto de su vida, de los hombres de su vida, de su papá, bueno, cuando vivía en España, me parece. Así que es muy hermoso leer cómo una mujer, después de un episodio de infidelidad, repasa toda su vida emocional y recuerda a todos los hombres que fueron importantes para su vida. Y por supuesto termina hablando de su marido, ¿no? Entonces dice: Dios del cielo, no hay como la naturaleza, las montañas salvajes y luego el mar y las olas lanzándose y luego el campo tan bonito con campos de avena y trigo y toda clase de cosas y todo el buen ganado por ahí que se le ensancha aún el alma de verlos, ríos y lagos y flores, toda clase de formas y olores y colores, saliendo hasta en las zanjas prímulas y violetas. La naturaleza es así. En cuanto a esos que dicen que no hay Dios, yo no daría un pito por toda su sabiduría. ¿Por qué no van y crean algo? Muchas veces le he preguntado a él, los ateos o como se llamen, que vayan primero a desengrasarse, luego piden a gritos el cura cuando se mueren. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienen miedo del infierno por culpa de su mala conciencia. Ah, sí, les conozco muy bien. ¿Quién fue la primera persona del universo antes de que hubiera nadie? Que lo hizo todo. ¿Quién? Ah, eso no lo saben tampoco. Tampoco lo sé yo. Ahí estamos. Daría lo mismo que intentaran parar el sol para que no saliera mañana. Y ahí empieza a recordar. El sol brilla para ti, dijo él, el día que estábamos tumbados entre los rododendros en House Head con su traje gris de tweed y su sombrero de paja. Yo le hice que se me declarara. Sí, primero le di el pedazo de galleta de anís sacándomelo de la boca. Y era año bisiesto, como ahora. Sí, ahora hace 16 años. Dios mío, después de ese beso largo casi perdí el aliento. Sí, dijo que yo era una flor de la montaña. Sí, eso somos todas, flores, un cuerpo de mujer. Sí, esa fue la única verdad que dijo en su vida y el sol brilla para ti hoy. Si eso fue lo que me gustó porque vi que entendía o sentía lo que es una mujer y yo sabía que siempre haría de él lo que quisiera y le di todo el gusto que pude, animándole hasta que me lo pidió para decir sí y al principio yo no quise contestar, solo miré a lo lejos al mar y al cielo, estaba pensando en tantas cosas que él no sabía, que Malby y el señor Stanhope y Hester y papá y el viejo capitán Groves y los marineros jugando a los pájaros volando y a la pidola, como lo llamaban ellos, en el muelle y el centinela delante de la casa del gobernador, con la cosa alrededor del casco blando por pobre diablo medio asado y las chicas españolas riéndose con sus mantillas y sus peinetas altas y las subastas por la mañana, los griegos y los judíos y los árabes, y no sé quién demonios más de todos los extremos de Europa, y Duke Street y el mercado de aves, todas cacareando junto al Arby Sharon y los pobres burros resbalando medio dormidos, y los vagos con sus capas dormidos a la sombra de las escaleras y las grandes ruedas de los carros de los toros y el viejo castillo de miles de años. Sí, y esos moros tan guapos todos de blanco y los turbantes como reyes pidiéndote que te sentaras un momento en su poco de tienda, y Ronda con las viejas ventanas de las Posadas 2, ojos atisbando una celosía escondidos para que su amante besara las rejas, y las tabernas medio abiertas de noche, y las castañuelas, y la noche que perdimos el barco en Algeciras,
el vigilante dando vueltas por ahí sereno con su farol, y ese tremendo torrente allá en lo hondo, y el mar carmesí a veces como fuego, y las estupendas puestas de sol, y las higueras en los jardines de la Alameda, sí, y todas esas callejuelas raras, y casas rosas y azules y amarillas, y las rosaledas y el jazmín y los geranios, y los cactus, y Gibraltar de niña, donde yo era una flor de la montaña, sí, cuando me ponía la rosa en el pelo como las chicas andaluzas, o me pongo una rojas, sí, y cómo me besó al pie de la muralla mora, y yo pensé, bueno, igual da él que otro, y luego le pedí con los ojos que lo volviera a pedir, sí, y entonces me pidió si quería yo decir sí, mi flor de la montaña, y primero le rodeé con los brazos, sí, y le atraje encima de mí para que él me pudiera sentir los pechos todos perfume, sí, y el corazón le corría como loco, y sí, dije, sí, quiero, sí. Bueno, muy emocionante, no quiero llorar, me emociona mucho, la verdad, es una historia muy hermosa la que narra Joyce en Ulises. Es una novela inagotable, pero lo que a mí siempre me interesa destacar o mencionar respecto de Ulises es que sea una novela inagotable no tendría que detener a la gente, a los lectores, para que se acercara, porque aunque te quede un 10% de lo que lees, aunque te quede un 20% de lo que lees, aunque te pierdas las referencias literarias, aunque te pierdas las referencias históricas, que las hay, muchas, aunque te pierdas los chistes típicos británicos, o no entiendas a qué, o no sepas, como me pasó a mí, a qué escritor inglés está parodiando, la verdad no es lo más importante, me parece a mí. Ulises es la vida condensada en un día, así como los Beatles tienen el tema que dice un día en la vida, yo diría que Ulises es la vida en un día. Entonces, yo estoy segura que si se acercan a Ulises, no van a salir igual de su lectura. Los va a tocar muy profundamente, porque, como les decía, el abanico de cuestiones humanas que Joyce metió en esta novela nos concierne mucho a todos, de una manera o de otra, o por el amor, o por las tristezas, o por la muerte, o por los exilios, o por el odio y la discriminación, o por la rabia de la corrupción en la política y en los gobiernos, o a nosotros particularmente, argentinos, como parte de Latinoamérica, como naciones que fueron colonizadas, que fueron sojuzgadas, que fueron víctimas de genocidio, que fueron sus culturas aplastadas o erosionadas y degradadas. Bueno, todo eso, mucho de todo eso lo sentía Joyce de Irlanda. Por eso es como que yo siento una comunión muy especial con Joyce, con el espíritu joyciano, con su determinación de no someterse ni a la Iglesia, ni al gobierno, ni a Inglaterra. Y sinceramente es un tipo que creó su propia vida a partir de su deseo. Se inventó la vida que quiso vivir y la vivió. Así que bueno, espero que les haya gustado. Yo les agradezco mucho a todos los que pasaron y se quedaron un ratito, o a los que están desde el principio. Se habrán dado cuenta, a mí me apasiona mucho hablar de Ulises. Me parece que hay
muchísimas cosas para aprovechar de su lectura y de su transmisión. Y bueno, hoy es la primera vez que yo festejo el Bloomsday, esa es la verdad, gracias a una iniciativa de biblioteca virtual. Y este espacio, que en cierta forma surgió a partir de una conversación por Messenger con Blanca Musachi, a quien le agradezco el entusiasmo y su buena onda, que, no sé, en algún momento de la mañana o del mediodía, se me ocurrió que, ¿por qué no invitarlos a compartir un ratito a la noche del Bloomsday, como si estuviéramos juntos, como si yo lamentablemente no los pude ver, los veo ahora aparecer en los mensajes que me mandan. Así que bueno, nada, yo les agradezco un montón, muchísimo, porque como escritora y como lectora, para mí es no muy importante, es vital el contacto con los demás, y básicamente sentir que puedo transmitir un poquito en algo toda la emoción y el contacto con lo humano a través de los siglos que representa, que nos ofrece la literatura. Así que bueno, muchas gracias a todos por estar, les mando un beso enorme, la verdad que fui muy feliz leyéndoles los pedacitos de Ulises y contándoles un poquitito nada más sobre Joyce y su obra. Así que bueno, les mando un beso muy grande a todos y espero que lo hayan disfrutado. Yo me la pasé genial. Así que bueno, buenas noches y nos veremos próximamente. Los invito a que visiten mi blog, que es leonorcurtilibros.blogspot.com. Ahí subo un montón de cosas relativas al arte, a la cultura, a la literatura. Subo videos, subo lecturas. Con la cuarentena empecé a subir videitos porque necesitaba el contacto más directo con ustedes. Y también la posibilidad de volver a leer, porque estuve como un poco perturbada con toda esta situación y me costaba mucho leer. A ver, Marlene, ¿qué me preguntas? Si Dubliners fue una manera de ensayar el Ulises. Mira, a mí lo que me parece es que sobre todo el último cuento, esto no lo dije, pero el último cuento de Dubliners, que se llama Los Muertos, que de paso les cuento que subí la película al blog y también a mi perfil de Facebook. La última parte es muy interesante porque se trata de un encuentro, una fiesta que organizan las tías del personaje que se llama Gabriel. ¿Y qué sucede? Gabriel va con su mujer, todo lindo, todo bien, la fiesta transcurre dentro de los cánones clásicos de las fiestas irlandesas, cantan, recitan poesía, está el borracho, bueno, pasa de todo. Cuando se están por ir, había invitado un tenor a la comida. Entonces, Gabriel está abajo en la puerta esperando que su mujer, que es Angélica Houston en la película, el director es John Huston, que su mujer baje para irse y el tenor se pone a cantar una canción que literalmente deja a la mujer suspendida en un limbo, en una epifanía, la deja inmovilizada, mirando a la nada, así, captando esa voz que la conmueve profundamente. Se empiezan a caer las lágrimas, bueno, y el tipo Gabriel se queda sorprendidísimo, se van, ella está en un estado muy raro cuando se van, y cuando llegan al cuarto de hotel, él junta coraje y le pregunta que qué le pasó. Entonces ella le empieza a contar que esa canción le hacía acordar a un novio que había tenido en su juventud
y que, bueno, se iban a separar, no recuerdo en este momento los detalles, pero se iban a separar porque alguno de los dos se iba a tener que ir, y él estaba enfermo, tenía un cuadro respiratorio muy complicado, era invierno y nevaba. Entonces, lo que sucede es que este muchacho, que se llamaba Michael, va a la casa de su novia y se queda afuera en el frío, bajo la nieve, despidiéndose de ella, porque ella al día siguiente se va a ir. Entonces ella se entera después que a los pocos días él empeoró y murió. Entonces le cuenta esta historia al marido, que se desayuna recién en ese momento, que el partener amoroso y secreto de su mujer durante todos esos años había sido Michael Fury y no él. Entonces, bueno, termina con un monólogo muy conmovedor sobre la vida, la muerte, pero yo creo que lo que vuelve en Ulises de este cuento es el lazo entre el amor y el duelo, que en Ulises es muy fundamental, muy fundamental. Y también está esta cosa de qué le pasa al hombre cuando se entera de una parte de la vida de la esposa, quien cree conocer y en cierta forma a quien cree poseer, ¿no? Y el alma de esa mujer les revela una historia que ellos ni siquiera imaginaban. Entonces creo que algo de esto vuelve en Ulises. En el cuento Los muertos está como en germen, ¿no? Pero en Ulises es como el hilo conductor entre, digamos, las generaciones, la muerte, el suicidio, la muerte del niñito, el amor entorpecido o fijado en un duelo melancólico por el niño muerto. Bueno, creo que eso vuelve en cierta manera en Ulises. Y sí, y lo que les leí de estos juegos de palabras, para mí eso después es la explosión máxima en el Finnegan's Wake, que lejos de ser el escrito de un trastornado y de un loco, es mi opinión, ¿no? Ojo. Es como la experiencia literaria máxima que cualquier ser humano, cualquier ser hablante, cualquier escritor se podría proponer, porque el Finnegan's Wake es Babel, o sea, Joyce escribe la Babel. Joyce tenía una formación, se los decía más o menos, creo que en el video de la mañana, Joyce tenía una formación de locos, o sea, fue formado por los jesuitas, tenía una cabeza gigantesca que a los 14 años sabía de filosofía como el mejor, sabía 5 idiomas, como le gustaba mucho Ibsen, el escritor noruego, ¿no? Como diría Borges, se enseñó noruego para leer Ibsen en su lengua original. O sea, es la mente de alguien superior, superdotado, de una cabeza gigantesca. Entonces, ¿qué hace el tipo, digamos? Finnegan's Wake es, para muchos de los analistas que están ahí mirando, son las leyes de funcionamiento del inconsciente, que es condensación y desplazamiento, y solo que en vez de familionario, que es el caso más clásico del texto freudiano, ¿no? La condensación entre familiar y millonario, en vez de hacerlo con una sola lengua, lo hace con 5 o 6 lenguas. Entonces, imagínense lo que es eso. Pero creo yo que no es que el tipo estaba desvariando, es que el tipo tenía todo eso, todo ese bagaje, toda esa educación tremenda, profundísima y muy seria, adentro.
Entonces, digamos, de escribir cuentos y pequeños textos tipo Epifanías y algún que otra obra, de escribir cuentos pasa a describir la novela del siglo XX, y de escribir la novela del siglo XX pasa a escribir la novela de todas las épocas, porque condensa todas las lenguas, todas las palabras. Bueno, ¿qué más les puedo decir? O sea, Joyce fue un genio, no fue un loco. Bueno, en la medida que los genios pueden ser locos, probablemente sí, o sea, seres excepcionales. Amaba la música. En uno de los libros que tengo, dice que le hubiera gustado ser cantante, ¿no? Y se cuestiona ya en París, a poco tiempo de morir, qué hizo de su vida, ¿no? El tipo que revolucionó la literatura del siglo XX y de todas las épocas. Se pregunta qué hizo de su vida porque no se dedicó a cantar y se dedicó a escribir. Bueno, es una vida muy emocionante, que no fue nada fácil, fue una vida terrible, llena de viajes, de migraciones, de pasarla mal también. Vivió, a veces, por momentos vivía dando clases. Bueno, nada, realmente es como, bueno, yo amo el mar, entonces entrar en el universo Joyce es como entrar a nadar en aguas abiertas, ¿sí? Me salió esa metáfora. Hay infinidad de escritores que uno puede decir, bueno, vos lees a Mengano y es como nadar en una pileta. Lees a otros y es como nadar en una pileta pero con un andarivel. No sé si me explico. En cambio, leer a Joyce es nadar en aguas abiertas. Y eso es un poco aterrador, pero a la vez también es muy apasionante si no se lo vive como una exigencia terrible, si no se lo pasa por el tamiz del saber y se lo vive como una experiencia de goce, como una experiencia de lenguaje, como una experiencia corporal, porque eso que yo les leí de Sinbad el Marino y todo eso, la verdad es que no quiere decir nada, no tiene ningún sentido. Pero cuando uno ya leyó 4 o 5 de las frases que él arma, creo yo que es muy difícil no sonreírse al menos. No sé si reírte a carcajadas, pero es muy difícil no sonreír, porque ese es, digamos, el goce, el jugo más sabroso, creo yo, que Joyce se propuso extraer de la lengua, de las lenguas. Y bueno, creo que en gran parte lo consiguió. Así que bueno, otra vez, gracias a todos. Pues la corto porque si no me quedo hablando acá hasta las 3 de la mañana. Les mando un beso muy grande a todos. Yo estoy preparando una clase sobre Joyce. No estoy segura de que vaya a ser abierta porque es en el ámbito de un grupo de trabajo en particular, pero si llega a ser abierta y por Zoom, por supuesto voy a estar encantada de invitarlos por si quieren participar. Bueno, ahora sí, besos para todos, que la pasen bien, cuídense, que descansen y lean a Joyce como puedan, empiecen por donde quieran, siempre vale la pena. Bueno, buenas noches para todos. Chao, nos vemos pronto.